Hola a todos y bienvenidos. Las mentes curiosas solemos cuestionarnos todo lo que está a nuestro alrededor, y si estás aquí es porque eres una de esas personas. Es por ello que el día de hoy veremos toda la historia de uno de los inventos más útiles de la historia de la humanidad, clave para el desarrollo de las civilizaciones y con un trasfondo mucho más profundo e interesante del que te imaginas. La historia de la rueda se remonta a miles de años atrás en la antigua Mesopotamia, donde las primeras ruedas hicieron su aparición. Pero, ¿cómo se inventó realmente la rueda? En su forma primitiva, una rueda es un bloque circular de un material duro y duradero en cuyo centro se ha perforado un orificio a través del cual se coloca un cojinete del eje sobre el cual gira la rueda cuando se aplica un par motor a la rueda alrededor de su eje. Se cree que la invención de la rueda podría haber sido inspirada por objetos rodantes naturales como troncos de árboles o rocas redondas que los humanos observaban rodar por el suelo. El lugar y la época de la invención de la rueda se han atribuido durante mucho tiempo a la civilización mesopotámica. Sin embargo, esto sigue sin estar claro, ya que las pruebas más antiguas no garantizan la existencia de un verdadero medio de transporte con ruedas o están fechadas de forma demasiado diferente. La invención de la rueda de disco de madera maciza se sitúa en el Neolítico tardío y puede verse en conjunción con otros avances tecnológicos que dieron lugar a la Edad de Bronce temprana. Esto implica el paso de varios milenios sin rueda, incluso después de la invención de la agricultura y de la cerámica. A medida que las civilizaciones antiguas comenzaron a experimentar con materiales y herramientas, surgió la idea de crear una versión artificial de estos objetos rodantes naturales. ¿Cómo se construyeron estas primeras ruedas y qué tipo de cálculos matemáticos se necesitaron para su desarrollo? La construcción de una rueda requería un entendimiento básico de principios matemáticos, como la geometría y la proporción. Los antiguos ingenieros debían calcular el diámetro y el grosor de la rueda para asegurarse de que fuera lo suficientemente resistente para soportar el peso y el movimiento. Estos cálculos matemáticos permitieron a las antiguas civilizaciones construir ruedas más duraderas y eficientes que luego se utilizarían en una variedad de aplicaciones prácticas. La influencia de la rueda en las civilizaciones antiguas. La rueda cambió la forma en la que las personas vivían, trabajaban y viajaban. En China, por ejemplo, las primeras ruedas se utilizaron en carros de guerra y herramientas agrícolas, mientras que en Europa se convirtieron en parte integral de la vida cotidiana desde el transporte y principalmente la fabricación de cerámica. En el Medio Oriente, las ruedas se utilizaron en carros de comercio y transporte, facilitando el intercambio de bienes y la expansión de las civilizaciones. Mientras tanto, en África y América, las ruedas se desarrollaron de forma independiente, adaptándose a las necesidades y condiciones locales. Por ejemplo, en América no se desarrolló esta tecnología de forma profunda y eficiente debido principalmente a las limitaciones de los terrenos montañosos y a la falta de caballos que pudieran servir como carros. Esto generó un atraso enorme con respecto al desarrollo de la movilidad en el continente antes de la era de la colonización europea. Se sabe que civilizaciones como los olmecas usaban las ruedas solo para hacer juguetes. Antes de concluir nuestro viaje, veamos el desarrollo de la rueda de forma más directa. Esta rueda fue encontrada en Eslovenia y se data de hace más de 5200 años. Es la rueda más antigua encontrada en todo el mundo. Esta otra rueda de carro hallada en el actual Irán tiene más de 4000 años de antigüedad. Desde estas épocas ya se utilizaba este instrumento para la movilidad y la guerra. El estandarte de Ur, hallado en una tumba datada entre los siglos XVII y XV a.C., en el periodo dinástico arcaico, representa diversas escenas de la vida cotidiana y de la guerra. Las primeras ruedas eran simples discos de madera con un agujero central para insertarlas en un eje. La posterior invención de la rueda con radios permitió la construcción de vehículos más rápidos y ligeros y surgió durante la cultura de Andrónovo, del 2000 al 1200 a.C., al norte de Asia Central. La inclusión de una cinta de hierro alrededor de las ruedas de los carros surgió en el primer siglo a.C. entre los pueblos celtas, que además fueron los primeros en usar un tipo de rodamiento rudimentario en el eje consistente de unos discos de madera muy dura. Posteriormente, los romanos utilizaron anillos de bronce como rodamiento, a modo de buje. Por esa época, constructores daneses también probaron con éxito un sistema de cojines con rodillos de madera que hacían girar la rueda con menor fricción. En la Edad Media y el Renacimiento se idearon mejoras técnicas que se emplearon en ingenios de hidráulica y militares. Después, con la revolución industrial, la rueda comenzó a utilizarse para la transmisión de partes motrices, preferentemente siendo el principal elemento de la civilización de las máquinas. En el siglo XIX se generalizó el uso de metales en la elaboración de maquinaria. En la década de 1880 se inventaron los neumáticos para ruedas, inicialmente para bicicletas, y en el siglo XX se construyeron ruedas de las más variadas aleaciones. Ahora, la evolución de la rueda fue pareja con el desarrollo del automóvil, que exigía una mayor resistencia, mayor adherencia al suelo
y menor desgaste. El problema principal, los pinchazos, se resolvió con la aparición de las primeras cubiertas sin cámara a partir de 1959. Un vehículo con ruedas requiere mucho menos trabajo para moverse que simplemente arrastrando el mismo peso. La baja resistencia al movimiento se explica por el hecho de que el trabajo de fricción realizado ya no está en la superficie que recorre el vehículo, sino en los rodamientos. En el caso más sencillo y antiguo, el cojinete es solo un agujero redondo por el que pasa un eje, un cojinete de deslizamiento. Incluso con un cojinete liso, el trabajo de fricción se reduce considerablemente porque la fuerza normal de la interfaz de deslizamiento es la misma que en el caso de un simple arrastre. La distancia de deslizamiento se reduce para una determinada distancia de recorrido. El coeficiente de fricción en la interfaz suele ser menor. Ejemplo, si un objeto de 100 kilogramos es arrastrado durante 10 metros a lo largo de una superficie con el coeficiente de fricción μ es igual a 0.5, la fuerza normal es de 981 newtons y el trabajo realizado es de 981 por 0.5 por 10 igual a 4905 julios. Y con esto concluimos el video de hoy. Fue un poco más corto de lo normal, pero quería abarcar un tema que simplemente se me vino a la mente. Muchas gracias por estar aquí. Si te gustó este video no olvides dejar tu like, suscríbete y activa la campanita. Eso me ayuda muchísimo para seguir subiendo más contenido. Nos veremos en la próxima.